En estos últimos años, las personas en el mundo hemos empezado a pensar más abiertamente sobre lo que nos ha traído la situación actual. Y para esto, lo más importante es conocer con más detalle cómo fue nuestro pasado, el cual no puede ser entendido sin conocer la influencia que tuvieron, han tenido y tienen las sociedades secretas y las familias de poder. Ya que un entramado de linajes es lo que ha controlado al mundo política y económicamente desde hace miles de años, desde la Sumeria del mundo antiguo, remontándonos al oriente del planeta. Sus genes se han repartido el poder como reyes, nobleza, sacerdotes y militares, siempre con el control económico como divisa, aunque para ello es imprescindible el disfraz de las apariencias, para ejercer el control y la manipulación en la población. A grandes rasgos, las sociedades secretas son agrupaciones de personas o instituciones que operan discretamente para conseguir dos o más objetivos: poder político, económico o información, y que exigen a sus miembros mantener en secreto sus rituales, la práctica de sus conocimientos esotéricos y sus códigos secretos. Pero, independientemente y por encima de las personas que se han otorgado el derecho del poder, han existido muy diversas organizaciones secretas y discretas, que desde los tiempos inmemoriales han organizado desde las sombras la Matrix que nos controla. Algunos llaman genéricamente a este conjunto de sociedades la Gran Hermandad Babilónica, concentrados en la consecución de su plan maestro que trasciende los siglos, el gran trabajo de las eras. Este informe es para mí uno de los más importantes, ya que a partir de acá podremos comprender más fácilmente lo que ocurre en la actualidad. Así que ponte cómodo, que la información va a empezar a fluir desde mi búnker. Hemos de partir de la primera civilización en la Sumeria antigua, de hace más de 6.000 años. Esta se expandió hacia el Cáucaso, de la que provenía Oriente Medio, el Valle del Indo y Egipto. A su paso, aparecen diversas culturas muy avanzadas, junto al Éufrates, al sur de la Sumeria, en la primigenia Babilonia, que es de donde se tiene conocimiento de las primeras escuelas de misterio, las sociedades secretas para iniciados, miembros de las clases superiores, las élites. Estos conocimientos eran para unos compendios de supersticiones primitivas y arcaicas, y para otros, más alejados de las versiones oficiales, saberes muy avanzados, origen de la manipulación creadora de las religiones que han servido desde el inicio de la historia para dominar y controlar a la población mundial. Pero luego de la caída de Babilonia, al ser conquistada por el imperio aquemérida en 539 a.C. a manos de Ciro el Grande, las personas con estos conocimientos iniciaron un éxodo y se disgregaron por muchas partes del mundo. Pero fue en la Serenísima República de Venecia donde las personas más influyentes del mundo antiguo se unieron, personas que conocían los antiguos rituales egipcios, aristócratas romanos con gran sabiduría, intelectuales y descendientes de emperadores romanos, hermandades babilónicas con grandes conocimientos ocultistas y, por último, una dinastía cásara que llegó a este lugar, los llamados Házaros, los falsos judíos. Fue allí donde surgió la verdadera élite que actualmente controla el mundo, la denominada nobleza negra. Los venecianos y su élite de la nobleza negra desarrollaron la economía como ningún otro estado en esos tiempos. Militarmente, fueron conocidos como el Arsenal, la más poderosa tropa militar del mundo en esa época. Desarrollaron sistemas de espionaje y servicios secretos,
Todo esto gracias a la unión de conocimientos antiguos de las diferentes culturas que se unieron en dicho territorio. Ellos estaban adelantados al mundo y planeando su control total, el cual llega hasta nuestros días. El plan secreto empieza muchos años atrás, cuando se crea el sistema económico de la banca centralizada, ese mismo que rige hasta nuestros días. La fórmula mágica del dinero deuda, tomada de la poderosísima Orden del Temple, o los Templarios, los cuales dejaron sus huellas en la Serenísima República de Venecia. De hecho, las familias de la élite veneciana de ese entonces pertenecían a los Templarios. La familia Balbo, de origen veneciano, en sus territorios construye en esa época la iglesia de la Madalena, la cual nos permite ver la simbología usada por la élite en el pasado y que llega hasta nuestros días. El triángulo con el ojo que todo lo ve, prueba irrefutable de que la élite que actualmente controla el mundo dio sus primeros pasos allí, en la Serenísima República de Venecia. Gracias a los conocimientos templarios y su sistema de crear dinero deuda, financian todo lo que les permita avanzar en sus planes. Logran controlar Europa por 400 años y deciden iniciar su plan de expansión, donde su único objetivo es controlar al mundo por medio del dinero. Y para llevar a cabo su plan, crearon sociedades secretas, y de esa forma, su poder se expandió por todo el planeta de manera exponencial. La nobleza negra vio en Ámsterdam el lugar perfecto para ampliar su poder. Por ese entonces no existían apellidos por la mayoría ahora conocidos, como los Rothschild o los Rockefeller, pero sí apellidos como los Cecil o los Cavendish, entre otras alrededor de 300 familias, que permanecen fuera de foco. Ellos son la verdadera élite que ha planeado el control mundial desde los tiempos pasados. Las caras que a nosotros nos muestran no son más que sus simples peones, pues la élite veneciana empezó a migrar a Ámsterdam, que geográficamente tenía muchas similitudes con la antigua República de Venecia. Este movimiento se llevó a cabo por medio de guerras, en la que lograron derrocar al poder que controlaba a los Países Bajos. Así, la élite veneciana llegó a Ámsterdam con su famosa banca central, pero con muchas mejoras. Una de ellas era que los banqueros ya no prestaban dinero a los gobiernos, sino que los banqueros manejan el gobierno. Una fusión que determinó la historia humana hasta nuestros días. Esa fue la manera más eficaz de eliminar la soberanía de los países, ya que ellos eran ahora el nuevo gobierno. Pero también crearon la Bolsa de Valores de Ámsterdam, donde especularon con bonos y acciones, y eso fue una pieza clave para su poderío económico. Su siguiente paso, y tal vez el más importante y definitivo para el control mundial, fue controlar Inglaterra, y en específico la ciudad de Londres. El poder mundial a esas alturas era ya imposible de detener. Su sistema bancario y el dinero deuda les permitía controlar gobiernos sin importar su precio. Fueron las familias Howard y Pallavicini quienes llevaron el gobierno veneciano a que se infiltrara en el gobierno de Gran Bretaña. Los fondos de los bancos venecianos fueron trasladados a Holanda, que estaba controlada ya por la élite. Pero existía un problema: el Vaticano, el cual era manejado por la antigua aristocracia europea, quienes al ver la extensión del poder de las familias venecianas, castiga, censura y excomulga a las 10 familias más poderosas de la élite veneciana. Así que las mentes maestras de la élite se trasladan a Inglaterra, camuflándose y casándose con oligarcas de Londres, dando como mezcla al culto de los Rosacruces. Pero a mediados de 1700, los jesuitas y la masonería
ejecutan la toma de Norteamérica, lo que hoy es Estados Unidos, la mayor colonia británica y actual potencia mundial. Para su control, toman familias como los Rothschild y los Rockefeller, enriqueciéndolos y dándoles el poder suficiente como para que el mundo crea que ellos son la élite que controla el mundo. Todo esto cumpliendo órdenes de la corona británica, el país y las personas que la élite veneciana utiliza para trasladar sus órdenes y controlar al mundo, desde entonces a la actualidad. Esta élite veneciana también financió y llevó a cabo revoluciones como la Revolución Francesa y las campañas de independencia en toda Latinoamérica. Todo esto con el propósito de arrebatar países y por lo tanto poder al antiguo orden mundial, y así expandir su sistema financiero e imponer la creación de bancos centrales en cada una de las repúblicas que iban arrebatándole al antiguo orden mundial. Estos grupos de poder han operado en secreto durante cientos de años, practicando rituales antiguos y sirviéndose del secretismo para lograr sus objetivos. Las sociedades secretas son tan antiguas como la misma humanidad, y muchas de ellas han ejercido un poder muy importante en su tiempo, y algunas de ellas siguen vigentes y dirigen planes secretos de control mundial. Veamos algunas de estas órdenes y sociedades secretas que conforman un gran organigrama de poder mundial. Los jesuitas. Para lograr más influencia mundial, el grupo de las más poderosas familias venecianas, entre ellas la familia Contarini, crean en secreto una orden militar para infiltrar el Vaticano, la denominada Compañía de Jesús, los jesuitas. Gracias al liderazgo militar de Ignacio de Loyola, consiguen infiltrar el Vaticano, logrando que los jesuitas fueran una nueva orden religiosa dentro del Vaticano, que luego se expandió a todo el mundo, funcionando como una red de informantes eficaz y secreta. Cabe resaltar que es la organización más poderosa del mundo actualmente y controla el Vaticano y a la familia Rothschild, recibiendo órdenes de la élite veneciana instalada en Londres. La masonería. La élite veneciana, ya instalada en Londres, creó 4 logias denominadas en grupo la Gran Logia de Londres. El 24 de junio de 1717 se unen estas logias y crean la masonería. Esta nueva sociedad secreta se crea con el fin de infiltrar todos los estamentos de poder y hacen que funcione como una religión, donde sus integrantes rinden cuentas a un supremo, creando cargos de jerarquía que funcionan como una religión ocultista. En la actualidad, la masonería está en todos los países y todos los políticos deben ser masones, funcionando como una red de poder que rinde cuentas a la élite veneciana instalada en Londres y en partes específicas de Europa. La masonería actual es la estructura que une a muchos grupos de poder, y sus orígenes están en las antiguas órdenes templarias que se crearon en las cruzadas. Los masones, anteriores a los siglos XVII y XVIII, fueron constructores de las catedrales en el mundo antiguo durante el antiguo orden mundial. En el siglo XVIII, las órdenes de masonería fueron tomadas por las familias europeas que conspiraron contra el antiguo orden mundial y comenzaron la toma del poder que persiste hasta nuestros días. La masonería es una red de poder que une a todas las demás órdenes secretas y da cierto estatus en la sociedad. Hoy en día, no hay intelectual, actor, ejecutivo, presidente, científico o cualquier otra personalidad que triunfe si no está sirviéndole a alguna logia. Los Illuminati. En una parte de la historia,
el Vaticano se da cuenta de los planes de los jesuitas y los expulsan del Vaticano, prohibiendo su funcionamiento. Los jesuitas, por medio de Adam Weishaupt, crean los Illuminati. Con esta sociedad secreta, la élite veneciana y los jesuitas buscaban recuperar el poder dentro del Vaticano. Para ello, usan a los Illuminati para destruir a todos los aliados del Vaticano en ese momento. Todas las monarquías, extendiendo el ateísmo por Europa, con el fin de dar control del Vaticano a los jesuitas. Los Illuminati reclutan a todo tipo de intelectuales afines a ellos, y su trabajo es cambiar el mundo a favor de la élite veneciana. Logran la Revolución Francesa e imponen su banca centralizada, quitando de en medio el apoyo de la monarquía francesa al Vaticano. Su misión se cumple y los jesuitas son restaurados en el Vaticano, tomando el control de él hasta nuestros días. La Orden del Sepulcro de Jerusalén. Esta es una orden templaria fundada por el duque Godofredo de Bouillon, principal líder de la Primera Cruzada. Es reconocida como la orden de caballería más antigua del mundo. Tras la toma de Jerusalén por los musulmanes de Saladino, la orden se trasladó a Europa y se extendió a países como Polonia, Francia y Alemania. En la actualidad, los miembros de esta orden son distinguidos miembros de la nobleza europea y solo se permite el ingreso a personas de linajes de reyes antiguos o familias poderosas. La orden está regida por el gran maestre Edwin O'Brien, que fue nombrado protector de la orden. La Orden de San Lázaro. La Orden de San Lázaro es una orden dinástica romana creada por la Casa Saboya, que son una familia noble del norte de Italia. Actualmente está representada en Francia, Alemania, Italia, Polonia, Holanda, Suiza, Portugal y España. El Gran Priorato Supremo tiene su sede en Edimburgo, Escocia, donde se celebra regularmente las reuniones de los caballeros del Consejo. Está presidido por su supremo gran prior Sixto Enrique de Borbón-Parma. J.P. Morgan fue caballero de la Orden de San Lázaro, siendo eso un factor importante en el establecimiento de la banca moderna. La Orden Golden Dawn. Esta es una sociedad hermética de carácter esotérico occidental. Es depositaria del gran saber hermético, cabalístico, alquímico y teúrgico de la tradición mágica Rosacruz. La Golden Dawn fue fundada en el siglo XIX y dirigida por la familia Medici, una de las familias arquitectas de la banca moderna, los cuales se casaron con miembros de las familias Habsburgo y Saboya. El príncipe Octavio Lorenzo de Medici es el actual jefe de esta línea de sangre. Orden de los Caballeros de Colón. Los Caballeros de Colón son el título de caballero del Vaticano, de propiedad y gestión encubierta de la familia Colonna en Roma, y financiado por la Casa de Saboya, la realeza italiana. Patrick Killy es el caballero supremo de los Caballeros de Colón y sirve al Vaticano y a la Casa de Colón. Esta orden se creó como alternativa a la masonería, pero con la misma estructura, porque se supone que los católicos no pueden ser miembros oficiales de la masonería, aunque este no siempre es el caso, ya que en la actualidad la masonería, de la mano de los jesuitas, está al mando del Vaticano, desde que impusieron por la fuerza al actual Papa Francisco, y está al servicio de los antiguos linajes europeos. El Distrito de Columbia en Washington, D.C., toma su nombre de Columbus, Cologna, y este distrito es una ciudad autónoma dentro de una ciudad. Los Caballeros de Colón usan el mismo símbolo de las frases romanas para su logotipo, que también se encuentran en edificios federales y sellos del Distrito de Columbia. Ya conociendo esto,
es más fácil entender por qué la City de Londres también es una ciudad autónoma dentro de otra ciudad, y el Vaticano es también una ciudad autónoma dentro de otra ciudad. Esto es para mantener intocable el poder globalista militar en Washington, D.C., el poder globalista financiero en Londres y el poder globalista religioso en Roma. Orden Soberana de Malta. La Orden de Malta es una orden religiosa católica fundada en Jerusalén en el siglo XI. El rey Carlos III es el rey de Malta y jefe de la rama de la Orden de Malta y de la Orden de San Juan. La Soberana Orden Militar de Malta es la continuación de la Orden del Templo o los Templarios, la cual fue suspendida por el Vaticano en el año 1302, pero casualmente la semana pasada, 11 de octubre de 2023, los Templarios demandan al Vaticano ser rehabilitados como orden religiosa. El principal consejo militar que trabaja en estrecha colaboración con las órdenes de San Juan están administradas por la realeza protestante, como los Windsor o los Sawyer. Las órdenes de Malta y de San Juan son organizaciones masónicas con grandes maestros y títulos para su iniciación. Pertenecer a estas órdenes conlleva grandes privilegios comerciales, porque los caballeros de Malta dirigen el derecho marítimo mundial. El príncipe John Timothy Dunlap es el presidente de la Asociación Italiana de la Orden de Malta y de manera encubierta supervisa las órdenes de Malta y de San Jorge desde Roma. La Orden de la Jarretera. La Orden de la Jarretera es la orden más importante y antigua del Reino Unido. Oficialmente fundada en 1348 por el rey Eduardo III, es considerada el organigrama de poder en el sistema de Gran Bretaña. La Orden de la Jarretera es considerada la continuación de los Caballeros Templarios de Londres, encabezada hasta hace poco por la reina Isabel II y ahora por el rey Carlos III y el quinto duque de Abercorn, James Hamilton, quien es el canciller de esta orden. Esta orden maneja al resto de los masones a través de las grandes logias de Inglaterra y Escocia, utilizándolos para infiltrarse en todos los aspectos de la sociedad. Los masones, en el mundo, sirven a sus grandes maestros, que a su vez sirven a los grandes maestres de las logias de Inglaterra y Escocia, que trabajan bajo la supervisión de la corona británica. El príncipe Eduardo de Edimburgo, el duque de Kent, es el gran maestre de la logia de Inglaterra. Los caballeros templarios eran banqueros mercantes y la Orden de la Jarretera supervisa la ciudad de Londres, la cual está conectada con muchos bancos y empresas mercantiles importantes, así como universidades y otras instituciones. Estas órdenes secretas, de las que poco se habla, son el verdadero poder mundial. Familias como los Massimo, los Colonna, los Pallavicini, los Torlonia, los Aldobrandini, los Orsini, los Gaetani, los Borbón, los Borghese, los Medici, los Borromeo o los Grimaldi son las líneas de sangre que supervisan diversos aspectos de la sociedad por medio de estas antiguas órdenes secretas y sociedades secretas. Las familias de poder. El Comité de los 300 y su círculo interno está conformado por los principales monarcas y príncipes de Europa. Familias como los Windsor, los Spencer, los Cecil, los Percy, los Habsburgo, los Bonaparte, los Orleans, los Hanover, los Saxe-Gotha, los Sajonia, los Hohenzollern o los Romanov, entre otros. Todas estas familias o noblezas europeas y americanas tienen linajes antiguos que los hacen pertenecer
a un grupo cerrado de muy pocas personas que controlan los organismos mundiales y que por medio de ellos dirigen al mundo. El organigrama de estas familias de poder y sus linajes antiguos hacen que por medio de las órdenes secretas puedan usar como instrumentos de control a las entidades mundiales, como el Consejo de Relaciones Exteriores, el Club Bilderberg, el Club de Roma, la Comisión Trilateral, la ONU, el Vaticano, el Fondo Monetario Internacional, entre otros más. Y de esa forma, logran que la realidad en que vivimos sea la que ellos quieren. Esta descripción detallada es el verdadero poder mundial detrás de las sombras y que controla el futuro del mundo en que vivimos todos nosotros. Pero además, existen algunas pocas familias que la élite veneciana ha enriquecido y empoderado para que estén a su servicio y desarrollando sus planes de control. Para mantener un bajo perfil, la élite veneciana camufla sus riquezas en una familia Rothschild naciente, porque ya la élite veneciana tenía el control absoluto del dinero asociado a la deuda desde hace cientos de años. Así que la familia Rothschild y sus bancos no crearon nada nuevo, como dicen algunas fuentes. Fue la élite veneciana quien acogió a la familia Rothschild y los puso bajo su control. Así, los por entonces vetados jesuitas escogieron a la familia Rothschild, ya que ellos tenían el conocimiento de la banca centralizada, y usaron al entonces joven Mayer Amschel Rothschild para ocultar sus riquezas, ya que el veto del Vaticano no llegaría a la familia Rothschild por tener orígenes judíos. O sea, que de esa manera no podrían incautar las riquezas a los jesuitas. Entonces, la traspasaban a los Rothschild. Es así que esta familia crece en relevancia mundial, gracias al dinero de los jesuitas. Cuando los Illuminati logran restablecer a los jesuitas en el Vaticano, estos continúan con la fachada con la familia Rothschild, que continúa hasta la actualidad, siempre rindiendo cuentas a Londres y a la élite veneciana, teniendo engañado al mundo con esta poderosísima familia y sus miembros, pero que son solo los manejadores de su dinero. La élite veneciana, encabezadas por las familias Pallavicini y la familia Cecil, luego de tomar el control de Londres y del Vaticano, emprendió su expansión por el control mundial, financiando las campañas de independencia en el continente americano. La colonia más grande de Inglaterra es Estados Unidos, la actual potencia mundial diseñada por la élite veneciana. Después de su control en Londres, algunos países se niegan a unirse al sistema bancario centralizado. En este caso, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, es quien decide que en su país imprimirá su propio dinero, no aceptando a la banca de la élite veneciana. Entonces, la banca Rothschild decide usar a uno de los suyos en Estados Unidos, a John D. Rockefeller, financiando la construcción del Standard Oil, absorbiendo todo el poder del mercado financiero, sin tener aún un banco central. Pero después del asesinato de Abraham Lincoln, es enviado un hombre perteneciente a la élite veneciana, Jacob Schiff, con la instrucción de comprar un banco en Estados Unidos, y uniéndose a las familias Rockefeller y Morgan, entre otras, con todo el poderío económico en América del Norte, logrando así la instauración de la banca centralizada y el control absoluto de los Estados Unidos y por lo tanto del mundo. Hasta aquí la información más importante sobre el tema en este informe, sabiendo que este merece una continuación. Pero por el momento es todo. Te veo en el próximo informe, desde mi búnker.